Hola a todas, bienvenidas al canal. Hoy les traigo cómo realizar este bonito brazalete de florecitas a juego con sus aretitos. Si les gustan mis tutoriales, por favor suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Vamos primero a ver los materiales que usé para tejerlo. Para hacer este jueguito de pulsera y aretes de florecitas, vamos a utilizar hilos. En mi caso son hilos bastante delgaditos para que la flor quede así de chiquita. Un gancho de acuerdo a tu hilo. Este gancho es de 0.85 milímetros. A ver, aquí se alcanza a ver 0.85. Agujita para esconder las hebras, unas tijeras, dos ganchitos para los aretes, de los que tú tengas para atorar nuestro arete, abrochadera para la pulsera y rueditas de estas de alambre para poder encajar el arete aquí, así, y para ir pegando las florecitas una con otra. Para nuestro jueguito de aretes y pulsera vamos a hacer este tipo de florecita, así de chiquita queda, y hojitas. Dependiendo del grosor o el tamaño que quieras tu pulsera, vas a hacer la cantidad de florecitas. Yo tengo una muñeca delgadita, así que voy a hacer solo 4 florecitas para la pulsera y una florecita para cada arete. En total voy a hacer 6 de estas, y hojitas solo voy a hacer una para cada, en medio de cada florecita de la pulsera, entonces solo voy a hacer 3 hojitas. Como estos hilos están muy delgaditos, luego no se alcanza a ver, así que yo les voy a mostrar cómo lo tejí con unos hilos un poquito más gruesos. Van a ser otros colores, pero es solo para mostrarles y que ustedes puedan tejer una igual en hilo delgadito. Vamos a hacer primero el circulito del medio y va a ser con un anillo mágico. Tomamos nuestro hilo, damos vuelta por alrededor de 2 dedos, lo dejamos así, cruzado hacia acá, con nuestro gancho por aquí por en medio, vamos a jalar el hilo, así, jalamos nuestro hilo hacia enfrente, lo sostenemos así y sacamos nuestra primer cadena. Esta cadena no va a contar, este es solo para levantar el tejido. Después de esa primer cadena vamos a tejer sobre estas dos hebritas que están aquí como torciditas y vamos a hacer 6 puntos bajos. Este sería el primero y así vamos a hacer un total de 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando ya tengas tus 6 puntitos vas a jalar esta más chiquita y lo jalas hasta que se cierre el circulito. Una vez que ya cerró bien, continúas tejiendo y en el primer punto que hicimos, que son estas dos hebritas, o cuentas acá los 6 puntos, aquí en el primero, ahí metemos nuestro gancho, por ahí sacamos la hebra y pasamos hasta afuera con deslizado, así. Hacemos una cadena para continuar tejiendo y en este mismo punto, en estas dos hebritas, ahí vamos a hacer un aumento. Vamos a tejer 2 puntos ahí mismo. Sería 1 y 2. Después vas a pasar al punto que sigue y vas a hacer otros 2 puntos. Así sería 1 y ahí mismo 2. Pasas al que sigue y vas a hacer otros 2. Pasas al que sigue y otros 2.
y vas a recorrer los 6 puntos de la vuelta anterior con un aumento en cada punto. Al final vas a tener 12 puntos. Cuando ya tengas tus 12 puntos vas a ver que queda uno como aquí en medio. Ese no se va a tejer porque ese es el deslizado de la vuelta anterior. Igual cuentas, tienes que tener 12 puntos. Entonces ya que los completas, te vas a ir al primer punto que hicimos en la vuelta. Este de aquí, estas 2 hebritas, por ahí vas a pasar tu gancho y por ahí vas a jalar tu hebra. Cuando la tengas así, la sacas hasta afuera como un deslizado para cerrar la vuelta. Haces una cadena y en ese mismo puntito por donde pasaste tu aguja ahorita, ahí vas a hacer tu primer punto bajo. Ahora vas a hacer solo uno y en el punto que sigue vas a hacer un aumento. 1 y 2 en el mismo punto. En el punto que sigue vas a hacer un punto normal y en el que sigue vas a hacer otro aumento y así te vas, uno normal y un aumento hasta que cierres la vuelta y al final vas a tener 18 puntos. Una vez que ya tengas tus 18 puntos, de nuevo te queda uno aquí por en medio que es el deslizado de la vuelta anterior. Te vas a pasar al primer punto que hiciste, por ahí vas a meter tu gancho, sacas tu hebra y la sacas hasta afuera como deslizado. Haces una cadena y ya cortas tu hebra y así queda nuestro primer circulito. Aquí cortas y jalas. Después vamos a hacer los pétalos ya que tengas tu circulito con 18 puntos. Vas a meter tu gancho por el primer punto que fue donde cerraste tu tejido y por ahí vas a sacar una hebrita nueva con punto deslizado en color rosita. Aquí yo lo hago en estos colores solo porque estoy usando un hilo más grueso para que se vea más el tejido. Hacemos 2 cadenas para empezar, tomamos lazada, ahí mismo hacemos un punto alto, tomamos doble lazada, pasamos al punto que sigue, hacemos un punto doble alto, hacemos 2 cadenas, 2, regresamos aquí a la segunda cadenita, bueno, la primera que hicimos, contamos 1 y 2, ahí sacamos nuestra hebra y sacamos hasta afuera con deslizado. Tomamos doble lazada y aquí abajo en el mismo punto hacemos otro punto doble alto. Tomamos una lazada normal, pasamos a un tercer punto, hacemos punto alto normal, hacemos 2 cadenas y regresamos aquí abajo al punto. Ya que hacemos las 2 cadenas, regresamos aquí y sacamos nuestra hebra con un deslizado. Y esto vas a repetir 6 veces para hacer 6 pétalos. Cada pétalo va en 3 cadenitas. Entonces lo vamos a hacer 6 veces y nos vamos a llevar los 18 puntos del circulito. Ya que tenemos tejidos nuestros primeros 3 puntos para un pétalo, vamos a pasar al punto que sigue. Aquí terminamos con deslizado, pasamos al que sigue igual con deslizado. Después repetimos 2 cadenas igual que acá, tomamos lazada en ese mismo punto, un punto alto, así tomamos doble lazada en el punto que sigue, un punto doble alto, hacemos 2 cadenas, regresamos a esta y sacamos un deslizado hasta afuera, doble lazada en ese mismo punto, hacemos punto doble alto, lazada normal. Ahora sí pasamos a un tercer punto y hacemos punto alto normal, hacemos 2 cadenas,
y nos vamos hasta acá abajo a hacer un deslizado y sacamos deslizado hasta afuera, y así ya llevamos 2 pétalos. Pasamos al que sigue, al puntito que sigue, igual con deslizado para hacer un tercer pétalo, y empezamos otra vez con las 2 cadenas y repetimos. 6 pétalos vamos a hacer, cada pétalo va en 3 puntos. Una vez que ya tengan los 6, en su mini florecita se va a ver así: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 pétalos cada uno en 3 puntitos. Y de estas vamos a hacer 6 o las que necesites para tu pulsera y tus aretes. También, si quieres aretes largos, puedes poner una flor aquí y otra más abajo. Ya es decisión tuya. Ya solo nos queda hacer las hojitas. Para hacer las hojitas vamos a hacer nudito deslizado como se hace normalmente. Esto pues obviamente con el hilo verde. Y vamos a hacer 7 cadenitas normales como siempre. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una vez que ya tengas tus 7 cadenitas, saltas la última y en esta vamos a hacer un punto bajo, tomamos lazada y en la cadenita que sigue vamos a hacer punto medio alto, tomamos lazada, cadenita que sigue, punto alto, lazada otra vez, en la que sigue otro punto alto, lazada, ya nada más nos quedan 2 cadenitas, en esta que sigue punto medio alto y en la última un punto bajo. Repetimos en esta última otro punto bajo, giramos hacia este lado y repetimos igual aquí en esta última cadenita, pero por este lado otro punto bajo. Tomamos lazada y a la misma dirección del punto medio alto de este lado hacemos por acá igual punto medio alto, tomamos lazada y a la misma dirección de este lado hacemos punto alto, lazada, un segundo punto alto, lazada a la dirección del medio punto de acá, igual medio punto alto, después aquí hacíamos punto bajo de este lado también punto bajo, tomamos lazada y ahí mismo hacemos punto medio alto para finalizar, una cadenita y cortamos, jalamos la hebra y así queda nuestra hojita. Y de esta también las que tú necesites para tu pulserita. Una vez que ya termines tus 6 florecitas, tus 3 hojitas, vas a esconder las hebras, así como esta hojita y como estas florecitas. Para esconder las hebras vas a agarrar tu flor, vas a introducir tu hilo por la agujita y después vas a pasar tu aguja por aquí, por atrás, por los puntos, así encajas por donde se pueda, por ahí jalas tu hebra lo haces otra vez si quieres que quede más seguro y después cortas tu hebrita y así las escondes todas. Cuando ya tengas todas tus hebritas escondidas, ya solo vamos a armar los aretes y la pulserita. Primero, en tu arete vas a abrir un poquito tu argollita con ayuda de unas pinzas y la vamos a poner aquí en la bolita. Así, de esta manera abrimos la argollita, pasamos el arete por ahí y después encajamos en un pétalo de la florecita acá arriba.
Así lo vas a encajar y después con una ayuda de las mismas pincitas vas a volver a cerrar tu argollita, y así lo vas a hacer con los dos aretes. Los vas a encajar así con una bolita. Ya que tienes tus aretes listos y el resto de las florecitas, vamos a armar la pulserita. Lo vas a ir armando así, de esta forma. Una hojita en medio de cada flor. Y de la misma manera vas a tomar argollita, la vas a abrir y aquí vas a amarrar con la argollita este pétalo, este otro pétalo y la hojita. Así las acomodas, dos florecitas y la hoja, y las agarras las tres con una argollita. Así vas a armar todo tu brazalete. Al final, en esta orilla le pones varias argollitas, así para que te dé un margen más de abrochar, y a la argollita de acá le vamos a poner la agarradera. Una vez que ya terminas de armar todo, así es como queda tu pulserita. Y tus aretitos ya listos. Para todas las que vieron este video hasta aquí, muchísimas gracias. No se vayan del tutorial sin suscribirse y activen las notificaciones para que les avise cada que yo suba un nuevo video.